Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General certifica la lista de presos políticos en Venezuela. Reunión, Secretario General de la OEA y Ministra de Inclusión de España. 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación. OEA celebró el legado del Dr. Martin Luther King Jr. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 258 presos políticos, de los cuales 240 son hombres y 18 mujeres, 112 son civiles, 146 militares y los 258 son adultos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, y la embajadora de España ante la OEA, Carmen Montón. Durante el encuentro, el secretario general expresó que valoran el apoyo de España a la OEA en gestión de políticas migratorias, protección de derechos humanos, su contribución al MIRPS e iniciativas de migración circular. En el Día Internacional de la Educación este 24 de enero, la OEA celebró su poder transformador. Gracias a cada docente por su incansable dedicación y a cada estudiante por su valentía en la búsqueda del conocimiento. Juntos, construimos un futuro más brillante, expresó la organización a través de su cuenta en X. La educación es un derecho humano y un tema transversal de los pilares de la OEA. Nuestra CEDI apoya los esfuerzos de los Estados miembros que aumentan el acceso a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos, dijo. Además, señaló que en el 2022 se adoptó la Agenda Educativa Interamericana 2022-2027, que promueve el diálogo político y la cooperación entre los ministerios de educación de los Estados miembros de la OEA. La OEA celebró y recordó el legado del Dr. Martin Luther King Jr. La Organización de los Estados Americanos acogió en agosto pasado un evento para celebrar el 60 aniversario de la marcha sobre Washington que él lideró y su impacto en las Américas. La marcha sobre Washington en 1963 es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, cuando miles de afroamericanos y simpatizantes se manifestaron a favor de la justicia. Abrió los ojos de la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, a las graves injusticias que todavía enfrentan los afroamericanos. El discurso que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció ese día no solo resonó entre los afroamericanos, sino que el mensaje viajó por todas las partes. Se convirtió en un llamamiento a los pueblos indígenas, asiáticos, latinos, latinas, así como a otros grupos que sufren discriminación racial y otras formas de discriminación. Muchas de las tácticas que el movimiento por los derechos civiles utilizó en las décadas de 1950 y 60, como las protestas pacíficas y la desobediencia civil, fueron adoptados por muchos movimientos sociales en todo el mundo en los años posteriores a la marcha y siguen utilizándose hoy en día, ya que la justicia social, la igualdad y el acceso a derechos siguen estando fuera del alcance de tantas personas en la región. La democracia es una meta, pero también es un proceso que evoluciona, igual que nuestras sociedades. Retrocede, progresa, se estanca, da saltos. Es algo que tenemos que trabajar con perseverancia y debemos permanecer siempre vigilantes para garantizar que la justicia social, la igualdad y la libertad, algunos de los principios clave de la democracia, nunca se tambaleen. En la OEA hemos estado comprometidos con el objetivo de cuidar la democracia. Prioridades que entonces no nos parecían tales están ahora al frente de nuestra agenda. A medida que el mundo va evolucionando, también tiene que evolucionar nuestra comprensión de la democracia, de cómo promoverla y protegerla, y de los derechos de las personas que componen esas democracias. En el pasado se entendía que en el centro de la democracia estaba el reconocimiento de los derechos humanos de los hombres que la componen. La interpretación de quién encajaba en esa categoría de hombres no está claramente definida a principios del siglo XX. Ahora sabemos que para que las democracias tengan éxito,
Esos derechos deben extenderse no solo a los hombres en el sentido binario, sino también a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTIQI+, los niños, las niñas, los y las adolescentes, los y las afrodescendientes, pueblos indígenas, otros grupos minoritarios raciales, nacionales, étnicos, migrantes, minorías religiosas, las personas con discapacidad, y la lista tiene que ser aún más larga. Y solo cuando todos y todas, cada una de las personas disfruten de todos los derechos que les corresponden, podemos decir que nuestras democracias están prosperando. Hasta entonces, seguiremos siendo obras en curso. Lo dice claramente el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana. La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. Los Estados miembros de esta organización se han comprometido a hacer frente al racismo y la discriminación donde quiera que se manifiesten, y varios apoyan una amplia gama de tratados de derechos para expresar su compromiso, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. La Asamblea General también aprobó otras convenciones para abordar adecuadamente la discriminación que sufren diversos grupos, como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Para profundizar aún más en el abordaje de la discriminación, se elaboraron varios planes de acción que detallan medidas específicas para apoyar a los Estados miembros de la OEA y a la Secretaría General a crear espacios más inclusivos para que las personas de estos grupos puedan tener mejores resultados y contribuir de manera sustantiva a sus sociedades. Estos incluyen el Plan de Acción para el Diseño de los Afrodescendientes en las Américas, el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la extensión del Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Programa de Acción para el Diseño de las Personas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Contábamos con todos esos instrumentos para proteger derechos de los desposeídos. Gracias a acciones de personas notables en el hemisferio, como el reverendo Martin Luther King Jr. El reto es que a medida que el mundo se vuelve más complejo y se ciernen crisis como la pandemia del COVID-19, la recesión económica mundial y la crisis climática, nadie que piense en los derechos de los demás que no sean los suyos propios, y los seres humanos volvemos los sentimientos de nosotros contra ellos para salir de alguna manera de las crisis. Por eso es necesario hacer una pausa y conmemorar acontecimientos como la marcha sobre Washington. El mensaje del Dr. King ese día fue claro: juntos somos más fuertes. Hoy, mientras celebramos el legado de la marcha sobre Washington, me gustaría recordar a los Estados miembros que aún no son parte de todas estas convenciones, que piensen en el mensaje del Dr. King y recuerden que solo cuando cada ser humano pueda alcanzar su pleno potencial y prosperar, nuestras sociedades en su conjunto irán mejor y todos disfrutaremos de los frutos de la democracia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.